La diabetes constituye, tanto en nuestro medio como a nivel mundial, un problema importantísimo de salud por varias razones. Primero, por su elevadísima prevalencia. Prevalencia significa que siempre hay casos en gran cantidad y nuevos casos. Segundo, por las múltiples complicaciones que trae la enfermedad per se, por las comorbilidades que trae la enfermedad per se, y tercero, por los costos o los gastos en recursos en salud que tienen los países que tienen pacientes diabéticos. Esta es una enfermedad que, sin ser una enfermedad infecciosa, está adoptando en el mundo características epidémicas, es decir, que cada vez hay más, en mayor cantidad. Por ello, la diabetes mellitus constituye uno de los problemas de salud, tanto en atención primaria como en todos los niveles de salud, que mayor importancia se le debe dar en esta. Se produce en los niños y en los adultos. La diabetes mellitus tipo 1 es la diabetes que se observa más en los niños, y básicamente en ellos ocurre que el páncreas, que es un órgano productor de una hormona llamada insulina, deja de producir esa hormona, y al dejar de producir esa hormona, los niveles en sangre empiezan a elevarse. Las causales por las cuales ocurre eso son múltiples. La diabetes tipo 1, que es la de los niños y jóvenes, habitualmente es hereditaria, es congénita en algunos de estos niños, y en otras se debe a un daño pancreático debido a procesos infecciosos virales o autoinmunitarios en el que se autodestruye el páncreas. La diabetes mellitus tipo 2, que es la del adulto, y en realidad es la más común, la más frecuente, la que más importancia tiene en todos los países en vías de desarrollo y en los desarrollados también, se produce porque el páncreas produce insulina, pero a niveles mínimos o inferiores a los que habitualmente debería producir, y esa insulina es mal usada por el tejido periférico. Es decir, es una enfermedad que se produce por dos causas en particular. La insulina, que no se produce en grandes cantidades, es además mal usada por el tejido periférico, y por esa causa se elevan los niveles de azúcar en sangre. Esos niveles de azúcares elevados en sangre suelen unirse a proteínas, y eso se denomina glicación de proteínas, es decir, el azúcar se une a varias proteínas de nuestro cuerpo, y al glicar esas proteínas, estas conducen a múltiples complicaciones tales como retinopatía diabética, que condiciona ceguera a largo plazo, complicaciones tales como microinmaculobasculopatía, que condiciona infartos, que condiciona mala circulación periférica, gangrena y amputaciones, complicaciones tales como las complicaciones renales, entre otras. De allí la importancia del buen control de esta enfermedad. La relación de los niveles de azúcares bien controlados o mal controlados con las complicaciones es directa. Eso ya está bien estudiado. Hay un estudio enorme que se denomina UCAPDS, que demostró que los pacientes que mejor controlan su diabetes y sus niveles de azúcar viven más y tienen menos complicaciones. Los que menos controlan su enfermedad viven menos y se complican más. Por ello, es importantísimo que la población en general conozca, sepa cómo se diagnostica la diabetes, cómo se controla la diabetes, quiénes están más en riesgo de padecerla, quiénes tienen menos riesgo de padecerla, y es importante que sepan que sobre todo la tipo 2 es una enfermedad prevenible. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? La diabetes se diagnostica por la determinación de glicemias en ayunas o glicemias basales en dos oportunidades diferentes. Es decir, si un paciente se hace una detección de azúcar en la sangre hoy y tiene igual o más de 126 miligramos por decilitro, y se vuelve a repetir el examen mañana o pasado mañana en cualquier otra oportunidad en ayunas y vuelve a tener igual o más de 126, ese paciente es diabético. Esa es la principal forma de diagnóstico.
es barata, es económica, es fácil de realizar. La otra forma en que se diagnostica diabetes es a través de las pruebas de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa también es sencilla, es una prueba en la que se le da al individuo que se le quiere diagnosticar diabetes 75 gramos de glucosa o su equivalente, se esperan 2 horas y se le hace un control de glicemia venoso. Al hacer el control de glicemia venoso observamos que ese paciente tiene igual o más de 200. Eso es diagnóstico de diabetes también. Si tomamos un individuo al azar, que no esté en ayunas, que no se ha hecho una prueba de tolerancia y le hacemos en cualquier momento del día una detección de glicemia y esa detección es igual a 200 y lo repetimos en otro momento al azar y es igual a 200, ese paciente también es diagnosticado como diabético. Hay una nueva prueba que ya se le está usando desde hace aproximadamente unos 3 años atrás, que genera cierta controversia, pero se le está usando y hoy por hoy tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Diabetes e inclusive la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetología, la está aceptando cada vez más y es la determinación de hemoglobina glicosilada. ¿Qué es eso? Les decía al inicio que cuando el azúcar se eleva en la sangre, la hemoglobina se une al azúcar, porque la hemoglobina es una proteína, se une al azúcar y se altera su función. Bueno, la detección de estas proteínas unidas o glicadas a azúcar sirven para controlar la diabetes, siempre han servido para eso. Todo individuo que tiene menos de 7 de hemoglobina glicosilada, uno asume que está muy bien controlado. El individuo que tiene más de 7, uno asume que no está bien controlado su diabetes y hay que tomar medidas más estrictas para controlar. Hoy por hoy, esa medida de control se convirtió en una medida de diagnóstico. Todo aquel sujeto que tenga una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5 es diabético. Dadas ya todas las formas de diagnóstico en donde, insisto, la más fácil y la más sencilla, la que todo individuo con factores de riesgo debe hacerse, que es la determinación de glucosa en ayunas, cuesta en cualquier laboratorio $2.50 máximo, esa es la forma más adecuada de diagnosticar en 2 oportunidades diferentes. Y cuando hablo de ayuno, hablo de no haber ingerido absolutamente nada durante 8 horas y haber dormido bien. Esa es la glucosa basal en ayunas. Si las 2 pruebas fueron iguales o mayores a 126, ese individuo es diabético. Esa es la forma de diagnóstico que se debe seguir empleando y usando. ¿Y a quiénes solicitarle esa prueba? Es la pregunta. ¿Quiénes deben hacerse la prueba? Si no tienen síntomas, si no tienen nada que apunte a que son diabéticos. Bueno, esa prueba debe hacerse, todas las personas mayores de 40 años deben hacerse la prueba por lo menos una vez al año. Todos los individuos que tienen sobrepeso deben hacerse la prueba por lo menos una vez al año. Todos aquellos que tienen familiares diabéticos deben hacerse la prueba por lo menos una vez al año. Y en los niños que pierden peso sin causa aparente, que ingieren demasiada agua de repente, sin ninguna razón aparente, que ingieren gran cantidad de alimentos, que tienen infecciones de tipo urinarias recurrentes y sobre todo que pierden peso sin causa aparente, esos niños deben hacerse la prueba de diabetes. Porque ahí está la clave de la sintomatología de la diabetes, que es polidipsia, es decir, tomar demasiada agua, poliuria, orinar demasiado, polifagia, comer en abundancia y la pérdida de peso, que a veces se asocia o no a astenia, es decir, la sensación de cansancio, un mayor cansancio habitual. Los adultos deben hacerse la prueba inclusive si no tienen familiares diabéticos, siempre y cuando existan las condiciones que ya mencioné previamente, es decir, sean personas ya mayores de 40 años, que estén con sobrepeso u obesidad,
que estén comiendo demasiado o que tengan la sintomatología que he mencionado, que también se da en los adultos, por supuesto. El control de la diabetes va dirigido a mantener niveles de glicemia en ayunas entre 70 y 110 óptimamente, a tener niveles de glicemia o azúcar en la sangre de máximo 145 después de haber comido. Esos son los valores óptimos del control. El evitar de esta forma que estos pacientes hagan complicaciones de ciertos órganos, porque recuerden que mientras más altos son los niveles de azúcar, más complicaciones de órganos hay. Pero no solamente hay que controlar los niveles de azúcar, hay que controlar otros factores que en el mismo estudio, en el UCA-PDS, se demostró que empeoran la evolución de la diabetes. Por ejemplo, la presión arterial debe estar dentro de límites normales, el colesterol, los triglicéridos, que son las grasas en la sangre, deben estar dentro de límites normales. Y en los adultos que fuman, deben evitar el hábito tabáquico, porque estas cosas que acabo de mencionar, cuando se descontrolan, empeoran la evolución de la diabetes y por lo tanto sus complicaciones. Se conoce que hay múltiples tratamientos hoy en día para la diabetes, pero el pilar fundamental sigue siendo la dieta. Una dieta balanceada, es decir, esa dieta en la que cuando el individuo se sienta debe siempre fijarse que en su plato existan por lo menos 3 vegetales, por lo menos una proteína y una porción pequeña de hidratos de carbono. La cantidad que debe ingerir el individuo diabético depende de la actividad física, la actividad diaria, la actividad de 24 horas que realiza ese individuo. Va a ser una cantidad de calorías para un niño, otra cantidad de calorías para un adulto, otra cantidad de calorías para un individuo que está sentado 24 horas detrás de un escritorio, otras calorías para un individuo que siendo diabético de repente está corriendo una maratón. Eso depende de la actividad. Pero básicamente la relación de los alimentos debe ser siempre esa. Mínimo 3 vegetales, una cantidad pequeña de hidratos de carbono y una proteína. Los individuos diabéticos deben ingerir agua con sus comidas, deben evitar los jugos. Los individuos diabéticos deben comer la fruta directamente picada, no en jugos. Y la razón de eso es por lo siguiente. Cuando uno toma una fruta y la convierte en jugo, habitualmente aprovecha el zumo de la fruta y la fibra de la fruta la desecha. Cuando uno come la fruta directamente picada, está ingiriendo toda la fruta con todas sus vitaminas, minerales y además con la fibra de esa fruta, que va a contribuir a una muy buena digestión y a un buen movimiento intestinal. Porque el individuo diabético, el niño diabético, el adulto diabético hace una complicación asociada a la diabetes que se denomina gastroparesia diabética. ¿Qué es eso? El estómago, el tubo digestivo empieza a funcionar mal, empieza a moverse mal y empiezan estos pacientes a tener una de dos cosas: o se ponen estreñidos con el tiempo o empiezan a hacer cambios en el hábito intestinal. Tienen episodios de estreñimiento, episodios de diarrea, episodios de estreñimiento, episodios de diarrea. El ingerir suficiente fibra hace que este problema de gastroparesia se corrija solo con la dieta. Por ello, la fruta debe ingerirse picada directamente, no en jugos. Las comidas se toman con agua de buena fuente, es decir, un agua que esté bien hervida o que esté bien purificada, obviamente. No deben ingerir azúcares por una razón obvia. El azúcar normal, es justamente el motivo de las complicaciones del diabético.
Entonces, no hay prohibiciones respecto a qué comer, excepto una, que es el azúcar per se. Y cuando digo azúcar me refiero al azúcar morena, me refiero al azúcar blanca, me refiero al azúcar granulada, me refiero al azúcar en cubitos, me refiero a la miel de abeja, me refiero a todas ellas. Todas ellas son azúcar. ¿Por qué dejo bien claro esto? Porque en nuestro medio es habitual escuchar al paciente que dice: yo no ingiero azúcares, yo endulzo con miel de abeja. Con la miel de abeja es azúcar, es glucosa en forma líquida. Yo no como azúcares porque yo endulzo con raspadura o panela. Bueno, eso es azúcar en cubos. El individuo diabético no debe ingerir azúcar, porque las otras azúcares, las que el cuerpo sí necesita, están en los carbohidratos y en los vegetales y en las frutas. Son azúcares de mayor calidad que le sirven al niño para crecer, para pensar, para desarrollarse. El azúcar está de rápida digestión, el de los caramelos, el del azúcar blanca, el azúcar morena, es un azúcar que solo va a servir para aumentar sus niveles de azúcar en sangre, glicar las proteínas y complicarlos en el tiempo. Si un paciente lleva una dieta así de bien balanceada, es probable que controle el 50% de su enfermedad, pero queda todo un 50% más por controlarse. Y lo va a controlar con el ejercicio físico. El ejercicio físico ideal en el control del paciente diabético es la caminata rápida, es un ejercicio completo, es un ejercicio ideal. En los niños que son más pequeños, el trotar, el correr, de repente los beneficia también. Pero si es la caminata rápida, de 40 minutos diarios, 4 veces por semana, es suficiente para que ese paciente diabético mejore su control en su diabetes. La otra parte del control está dada por los fármacos. Los fármacos controlan la diabetes, que básicamente los dividiríamos en dos grandes grupos. Los comprimidos o pastillas o antidiabéticos orales, que de allí hay un grupo enorme y muchas subdivisiones, y el uso de insulina sintética, sintetizada en laboratorio. Los niños habitualmente se controlan con insulina. Los adultos se controlan con antidiabéticos orales o pastillas, y unos cuantos requieren también control con insulina. ¿Por qué razón los niños se controlan con insulina? Porque la diabetes tipo 1 se asocia a déficit de insulina e inclusive ausencia de la misma. Por lo tanto, la única forma de tratarlos es reponiendo lo que les falta. Porque los adultos sí pueden usar antidiabéticos orales. Porque la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, que es la del adulto, recuerden que la tipo 1 es la de los niños, la diabetes mellitus tipo 2 es una diabetes que se asocia a otros factores. Hay un déficit de insulina, pero hay todavía insulina muchas veces circulando en sangre. Esa insulina está mal usada por los tejidos periféricos, o el paciente está ingiriendo enormes cantidades de comidas que de una u otra forma esa mínima cantidad de insulina no le es útil para metabolizar todo eso. Entonces en ellos uno puede agregar un secretagogo, es decir, un antidiabético oral en pastillas que estimule al páncreas a que produzca más insulina, que lo despierte, o dar un fármaco que sensibilice a los órganos a la insulina para que puedan usarlo de mejor manera. Si ninguna de estas medidas funciona, él no responde a esto, el paciente termina finalmente dañando totalmente su páncreas, entonces probablemente el adulto también requiera un control con insulina después. Pero siempre se intenta con una de las dos cosas. Habitualmente uno dice que los niños y los pacientes muy delgados son pacientes que tienen déficit de insulina, y que de repente los adultos o pacientes ya muy gordos con sobrepeso tienen suficiente insulina, pero tienen resistencia a la misma, por eso la están usando mal. Y basados en esos dos criterios uno hace el tratamiento, que para fines prácticos y para conocimiento de la población en general, lo que se sabe es que los tratamientos existen
que el pilar fundamental del tratamiento es la dieta, el ejercicio, que hay tratamientos coadyuvantes que son importantes como son las pastillas o antidiabéticos orales, y que uno de los grandes descubrimientos que hizo la diferencia en diabetes fue justamente el descubrimiento de la insulina sintética. Descubrimiento que se hizo aproximadamente en el año 1922, que cambió el curso de la enfermedad, porque el paciente diabético antes del descubrimiento de la insulina, si no respondía a las medidas que se indicaban, simplemente moría. Hoy por hoy sabemos que hay pacientes diabéticos que tienen siempre la opción de vivir muy bien con diabetes, es decir, haciendo su dieta, sus ejercicios, haciendo sus controles médicos, tomando su medicación, o vivir muy mal y complicándose, comiendo lo que desean, sin hacer su dieta, sin hacer ejercicio y sin cumplir sus controles. Hoy ya hay las dos opciones. Siempre es bueno recordar e invitar a todos los pacientes a que tomen la primera opción, ya que existe, ya que hay todo hasta la fecha para el control de esta enfermedad. Habrá mucho que hacer a futuro, siempre quedan cosas por hacer. Por ejemplo, no todos los niños quieren inyectarse todos los días de su vida con una aguja. Se probó la posibilidad de la insulina inhalada, que trajo varios problemas y por eso se retiró del mercado. No se está usando actualmente, por lo menos en nuestro medio no se usa. Trajo algunos problemas de complicaciones bronquiales, pero se hizo el intento de la aplicación de insulina inhalada, inhalándola, para evitar las agujas. Agujas que son hipodérmicas, no son dolorosas, pero no a todo el mundo le gusta inyectarse a diario. Lo que quiero decir es que en diabetes se avanzó mucho, que hay mucho todavía por hacer y que en todo lo que se avanzó hay que aprovecharlo hasta la fecha. Que pese a que hay nuevos tratamientos, siempre la base del tratamiento sigue siendo la dieta y el ejercicio. ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Bueno, el pronóstico de la enfermedad depende mucho de cuán ordenado sea el paciente y cómo conciba el paciente esta enfermedad. Creo que diabetes hoy por hoy, más que una enfermedad, es una modificación del estilo de vivir. Es decir, si antes como lo que quiero, ahora como bien. Hago una dieta balanceada. Si antes soy sedentario, ahora que soy diabético, hago mi ejercicio diario, que no solo me va a beneficiar en diabetes, me va a beneficiar en mantener un peso adecuado, en no tener infartos agudos de miocardio, en mejorar mi circulación, en disminuir mis niveles de estrés, entre otras cosas. Es decir, va a ser que modifique mi estilo de vida para hacerlo positivo. ¿Qué más vamos a hacer los médicos? ¿Qué más debemos hacer los médicos respecto a diabetes? Educar, no solo los médicos, todos los que conozcan algo sobre la enfermedad. Educar, porque la educación diabetológica es parte del control y tratamiento. El paciente que desconoce sobre diabetes es un paciente que difícilmente va a hacer algo por esta enfermedad, pero mientras más conoce, mientras más sabe los beneficios del ejercicio, más sabe los beneficios de la dieta, más sabe que las complicaciones pueden disminuirse en un porcentaje alto. UKPDS demostró que un paciente diabético no controlado se infarta en un momento de la vida, pero un paciente diabético bien controlado reduce hasta un 16 y 32% la posibilidad de infartarse. Eso es alto. Entonces, cuando vamos conociendo todos esos temas, vamos cuidándonos más, vamos mejorando nuestros controles y vamos viviendo mejor. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Es un día que se lo puso allí porque la OMS así lo indicó y por iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes, como un recordatorio al nacimiento de Frederick, que fue quien descubrió la insulina en 1922. Esa es su fecha de nacimiento, pero no debe ser el 14 de noviembre, el único día en que recordemos la diabetes. A la diabetes se la recuerda a diario, se le recuerda a nuestra población que debe de cambiar su estilo de vida, que debe de comer diferente, que debe de hacerse sus controles anuales. Si está dentro de los grupos de factores de riesgo, debe
detectarse oportunamente sus niveles altos de azúcar, y debe saber que cuando ya hay ciertos niveles de glicemia, estos que están entre 90 y 110, ya debe hacer cambios, porque a futuro podrían derivar en una diabetes. ¿Y qué cambios debe hacer? Hacer más ejercicio y comer de manera más balanceada. Esas cosas se deben recordar a diario, no solamente el 14 de noviembre. La mejor manera de prevenir la diabetes es comiendo de manera adecuada o balanceada y haciendo ejercicio físico. ¿Qué ejercicio físico? La caminata. La caminata diaria, 40 minutos por lo menos 4 veces por semana, 40 minutos al día, un mínimo de 4 veces por semana, y comiendo de forma balanceada. ¿Y qué es la dieta balanceada? Lo que expliqué hace un momento, es decir, que cuando nos sentamos a la mesa debe haber una combinación adecuada de un mínimo de 3 vegetales, una porción pequeña de hidratos de carbono y una proteína. ¿Cuáles son las proteínas? Pollo, carne, pescado, mariscos. Esas son proteínas, una porción de esas. ¿Cuáles son los vegetales? Los que todos conocemos. Allí entran inclusive las hortalizas en ese grupo de 3. Podemos combinar una hortaliza, dos vegetales de los otros. ¿Cuáles son? Acelga, espinaca, nabo, rábanos, lechugas, tomates, zanahorias, todos los que conocemos en nuestro medio. ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Los que habitualmente se denominan harinas. El arroz, la papa, el verde, la yuca, los fideos, las galletitas, esos son los hidratos de carbono. Una porción pequeña de aquellos, los 3 vegetales y una proteína. Un plato ideal muy bien balanceado sería una ensalada de lechuga, tomate y pepino, acompañado de una tacita pequeña de arroz, eso acompañado de una pechuga de pollo a la plancha. Eso es un plato muy bien balanceado, contiene todos los grupos de alimentos. Pero si no queremos comer arroz y queremos comer papa, entonces nos servimos la ensalada de lechuga, tomate y pepino, acompañado de una papa al horno y una pierna de pollo al horno, por ejemplo. Lo que jamás debemos combinar es un carbohidrato con otro carbohidrato con otro carbohidrato. Por ejemplo, arroz con patacones, con menestra. O sea, eso es un plato desbalanceado. Eso es lo que no debemos comer jamás. Porque recuerden que la proporción de combinación es 3 vegetales, un solo hidrato de carbono y una proteína. ¿Con qué combinamos ese plato? Con un vaso grande con agua de buena fuente. ¿Qué postre nos comemos al terminar ese plato? Y si no queremos postre, pues se da a la mitad de la tarde o a la mitad de la mañana una porción de frutas. ¿Qué es una porción de frutas? Si son frutas pequeñas, una sola fruta. Si son frutas grandes, lo que picado entre en una taza. Esa es una porción de frutas que podemos servirnos a las 10 de la mañana, a la mitad de la mañana, a las 4 de la tarde. Salir a caminar todos los días, si es posible, si no por lo menos 4 veces a la semana, 40 minutos diarios. Evita que seamos sedentarios. No ingerir azúcar de rápida digestión o de rápida absorción, como son los caramelos, los helados, el azúcar normal de la que ya hablé, que bien puede ser morena o blanca, es lo mismo. Y mantener un estilo de vida sano en el sentido de no ingerir calorías extra, como por ejemplo, en vez de comer la fruta de postre, comer crema chantilly, comer tortas, ese tipo de postres, evitar ese tipo de postres. Eso es una dieta sana, balanceada, adecuada, que va a prevenir el desarrollo de diabetes. O sea, comer de esa forma, hacer el ejercicio de esa forma, previene el desarrollo de diabetes. El alcohol es altamente calórico. Las personas que ingieren gran cantidad de calorías tienen tendencia a ganar peso.
y el sobrepeso está asociado directamente a la diabetes. ¿A quiénes se les aplica insulina? La insulina se les aplica a todos los que la necesitan. Y las personas necesitan insulina cuando son o insulino dependientes o insulino requirientes. La diferencia entre lo uno y lo otro es la siguiente. Insulino dependiente es aquel que si no se aplica su insulina a diario, se complica y muere. Eso es un insulino dependiente. ¿Quiénes son ellos? Habitualmente los niños. Los niños habitualmente son insulino dependientes. Su páncreas probablemente está cicatrizado por cuestiones inmunitarias, virales, hereditarias, heredofamiliares, por cualquiera de las causales. Entonces ellos, si no se ponen insulina, probablemente se compliquen y mueran. Entonces ellos son insulino dependientes. Ellos van a estar muy bien mientras se apliquen su insulina. Los insulinos requirientes son aquellos que por ciertas circunstancias uno debe aplicar insulina. Por ejemplo, el individuo adulto que tuvo una infección importantísima y fue a parar al hospital durante su etapa de hospitalización y mientras se resuelve el proceso infeccioso, debe usar insulina. Entonces es insulino requiriente, requirió por esa circunstancia insulina. El individuo aquel que por ciertas circunstancias no logró un buen control de su glicemia y se requiere que su azúcar en la sangre esté dentro de límites normales. Por ejemplo, se infartó y no se logra el control de sus niveles de azúcar. A ese individuo hay que ponerle insulina hasta llevarlo a lo normal de azúcar y posteriormente quizá retorne a sus pastillas cuando salga del proceso. Entonces ellos son insulino requirientes, por ciertas circunstancias requirientes. Pero existen también individuos adultos que llegan a una época en que sus hipoglucemiantes orales no les sirven y esto se denomina fallo secundario en la terapia. Es decir, que ya hicieron la dieta a la perfección, hicieron el ejercicio, se les dio la dosis máxima de pastillas que se le puede dar a un individuo para la diabetes y sus niveles de azúcar siguen altos. A esos individuos hay que darles insulina. No importa si están graves, no graves, si además se asocia a hipertensión o otras comorbilidades, esos individuos deben usar insulina. Es decir, que la insulina no está condicionada por si son o no hipertensos los pacientes. De hecho, un mejor control de la diabetes no importa con qué. No importa si con dieta y ejercicio solamente, con dieta y ejercicio y pastillas, o con dieta, ejercicio e insulina, no importa. Mientras mejor controlar esté su diabetes, quizás se logre también un mejor control de su hipertensión. Y mientras más se controle la hipertensión en ese paciente, se controla mejor su diabetes. El azúcar blanco, el azúcar normal, el azúcar que se eleva en la sangre se llama glucosa. Pero existen otros tipos de azúcares, como la sucralosa, como la fructuosa, que son azúcares menos calóricas que el azúcar normal y que se las utiliza en muchos alimentos de dieta o en muchos alimentos diet, en muchos alimentos light. La fructuosa es un azúcar derivada de las frutas. Esa azúcar es buena, pero eleva los niveles de azúcar también. No tanto ni a tal nivel como lo eleva la glucosa, pero eleva ligeramente los niveles de azúcar. Entonces no se debe abusar de esos azúcares. Y hay otras que se denominan azúcares acalóricas o cero calóricas, como la maltodextrina y todas ellas. Esas azúcares, las de los sobrecitos, las de los edulcorantes artificiales, son azúcares que no tienen calorías, son azúcares que de repente no elevan los niveles de azúcar en la sangre, pero deben utilizarse moderadamente.
¿Por qué deben usarse moderadamente? Por varias razones. La primera razón es porque muchas de ellas producen ciertos efectos digestivos o gastrointestinales molestos en el paciente diabético cuando se usan en exceso o se abusa de ellas. La segunda razón es porque existen todavía estudios en marcha respecto a ciertos efectos adversos derivados del uso excesivo de estos edulcorantes. Se los ha relacionado con algunas patologías de las cuales no voy a hablar porque los estudios no han salido a la luz aún, pero siempre se está hablando de que en exceso podrían de una u otra forma relacionarse con ciertas cuestiones de memoria, etcétera, etcétera, así que es mejor utilizarlas de forma moderada. Lo recomendable respecto a eso es que el paciente diabético debe habituarse a no usar nada para endulzar. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, un paciente diabético debe desayunar una taza de leche, un lácteo, una taza de leche, un yogur de dieta, un yogur sin azúcar, debe comer una porción de fruta, si desea, debe tomar un agua aromática, debe comer 2 rodajas de pan integral, un pedazo de queso fresco o un pedazo de queso tipo ricota, debe almorzar una ensalada de 3 vegetales, una porción pequeña de hidratos de carbono y una proteína, un vaso grande con agua, debe comer de postres una fruta, debe merendar de la misma forma balanceada en que almorzó, tomar nuevamente agua. La pregunta que salta allí es: ¿qué necesita endulzar un paciente diabético con todo lo que he dicho? ¿Qué necesita endulzar un individuo que quiere vivir sano y no desarrollar enfermedades? Porque debe comer así también el que quiere vivir sano. Yo creo que nada. Los edulcorantes artificiales deben ser productos que se usen excepcionalmente, de vez en cuando lo amerite el caso, que creo que casi no lo amerita. Mientras menos se usen, mejor.